Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos y seguidores. Bueno, estamos aquí en esta tarde. Le enviamos un saludo cordial a cada uno de ustedes, nuestros amigos, nuestros seguidores, y hoy vamos a tratar un tema que nos gustaría que cada uno de ustedes participara, como siempre lo hacen, que nos dejaran sus inquietudes, y quisiera empezar diciéndoles o cuestionándoles a ustedes, preguntándoles si Colombia, ¿creen ustedes que Colombia está preparada para la implementación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad? ¿Verdad? Entonces este va a ser el tema que vamos a tratar hoy, y les quiero comentar que tengo invitados especiales, como siempre tenemos gente muy calificada, muy especial en esta plataforma, y les quiero comentar que hoy nos está acompañando, nos va a hablar muy ampliamente de este tema la abogada Catherine Meneses Restrepo. Ella es abogada titulada de la Universidad de Medellín con énfasis en Derecho Penal. También es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Medellín y magíster en Derecho y especialización en litigación oral en Derecho Civil y Penal. Una mujer bastante calificada que nos está acompañando hoy, pero también nos está acompañando el abogado Armando Sierra. Entre los tres vamos a dialogar sobre este tema. Obviamente, pues la abogada invitada, que es especialista en la parte penal, nos va a estar ampliando más sobre la ley, qué es lo que nos dice todo este cuento de la ley colombiana, del tema que fue un boom el pasado, sobre todo el 24 de junio, cuando después de la violación de la menor en la comunidad indígena por los 7 soldados, el presidente dijo textualmente que si era posible iban a estrenar esta ley con ellos. Entonces, bienvenidos a este espacio, vamos a compartir entre todos. Si usted tiene preguntas, las puede hacer en línea, y si tenemos la respuesta, yo siempre digo, si tenemos la respuesta, con gusto se la damos, si no, la buscamos. Quiero entonces darle la bienvenida a mis invitados en el día de hoy, a la abogada Kate. Bienvenida, abogada, a este espacio. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, sobre todo para aclarar este tema que finalmente resultó de interés a nivel nacional y que fue una noticia que ha impactado realmente y que ha llegado al corazón de todos. Y sobre todo para aclarar todas las dudas que al respecto surjan, porque finalmente a la luz de este proyecto de ley se han generado una cantidad de interrogantes por parte de todos. Ok, muchísimas gracias, abogado Armando Sierra. Bienvenido a esta su casa. Muchísimas gracias, Cari, gracias por la invitación. Muy contento de participar de este conversatorio. Un gusto participar aquí con la doctora Caterine, y bueno, muy presto a escuchar lo que ella nos va a compartir, y bueno, también a aportar de los conocimientos que podamos tener con relación a ese tema que está muy relevante, como lo decía la doctora Caterine en este momento. Así es, la verdad es que nos gozamos poder contar con ustedes, y digo bienvenido a la casa, porque bueno, aquí lo hemos extrañado por temas de la pandemia, hemos alejado algunos temas, pero aquí seguimos trabajando, llevándole la información, y este tema que es de gran interés, a veces nos deja inquietudes, y justamente he venido dialogando con algunas personas lo que es la cadena perpetua, lo que es la pena de muerte, y uno hace de pronto memoria, no como ustedes, porque valga que ustedes son abogados y ustedes se meten en la ley, pero uno de pronto lo busca así como en la historia normal, y uno se encuentra de que Colombia no tiene ni cadena perpetua ni tiene pena de muerte. ¿Podría de pronto ampliarme, abogada, a qué se debe esta situación en el país? Claro que sí, esa situación no solamente pasa en Colombia, sino que yo les quiero contar una historia, y es que en 1969 surgió un instrumento internacional que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, y esa Convención Americana de Derechos Humanos sale por la Organización de Estados Americanos. Muchos estados se reunieron en esa Organización de Estados Americanos y dijeron: vamos a tratar ciertos temas que sean de interés y que garanticen la protección de los derechos humanos, y sobre todo que no incurramos en un retroceso, porque acordémonos que antes estábamos en esa etapa de la esclavitud, estábamos en la etapa de los crímenes atroces, y de alguna manera surge esta organización para ponerle un límite al control del Estado, para que el Estado, a la hora de imponer sanciones, el Estado a la hora de administrarnos y brindarnos la protección a los ciudadanos, pues tengamos un límite y un control. Y sale el instrumento que se llama Convención Americana de Derechos Humanos,
Se firma en 1969, pero en 1976 se ratifica por una gran cantidad de estados. Y dentro de ese instrumento internacional, específicamente, en el artículo 1.1 y 2 de ese instrumento, nace una obligación especialísima para todos. Y es que todo nuestro ordenamiento jurídico, y cuando hablo de ordenamiento jurídico me refiero a las normas, a las leyes, a las decisiones judiciales, vayan de conformidad a lo que está establecido en ese instrumento internacional que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese preámbulo y en esa convención, uno de los principales pilares es que se trazan el objetivo de abolir la pena de muerte y de prohibir la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque simplemente, digamos que desde 1969 hasta la actualidad, y existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidades que nos regulan y que han sentenciado a los estados, digamos que han desarrollado una cantidad de criterios y a través de las sentencias que han emitido. Colombia ha tenido muchas sentencias en contra. Y dentro de esas sentencias específicamente se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir es que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano y degradante. Y resulta que entonces, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las principales protectoras o que vela por el cabal cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, efectivamente la Convención le da esa potestad para decir los estados partes bajo ninguna circunstancia pueden implementar dentro de sus ordenamientos jurídicos ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, e incluso manifiesta que los estados que ya tienen dentro de su normatividad estas dos sanciones, estas dos penas, deberán entonces trabajar en abolirlas. Ahorita entonces preguntamos por qué la cadena perpetua no es posible implementarla y por qué vamos en esta instancia con este proyecto de ley bajo la aprobación de Senado y Cámara. Y es que falta la revisión también de la Corte Constitucional. Recordemos que el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia la prohíbe tácitamente. El artículo 34 establece, se prohíbe la cadena perpetua como pena. Entonces pensamos, pero podríamos realizar entonces una reforma a la Constitución. Pero es que nosotros no podemos implementar leyes que vayan en contravía de la Convención. Y ahí hago un punto, porque muchas personas me dicen, según entendemos, la Constitución es norma de normas y todo, no hay nada por encima de la Convención. No hay nada por encima de la Constitución. Y yo los corrijo y le digo, eso sería totalmente correcto, pero resulta que nosotros como Estado tenemos unas obligaciones internacionales. Y en esas obligaciones internacionales está precisamente que nuestra Constitución, nuestras normas, no vayan a contrariar esas obligaciones a las que nos comprometimos. Y entre esas obligaciones, porque es que Colombia prácticamente ha firmado y ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, tanto dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en la Organización de Naciones Unidas, que lo conocemos como Sistema ONU o Sistema Universal. Y Colombia también ratificó un tratado que se llama Convención Interamericana para sancionar y prevenir la tortura, las penas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y la Corte hizo una interpretación muy extensiva en el tema y manifiesta que en el artículo 5.6 de la Convención Americana, cuando hablan sobre el derecho a la integridad personal, prohíbe precisamente los tratos crueles, inhumanos y degradantes y dice, no es posible implementar la cadena perpetua porque sería una tortura total psicológica, una persona encerrada todo el tiempo dentro de un espacio. Sí, dentro de un espacio reducido, por un lado, y por otro lado también, que es algo que debemos tener en cuenta todos, y es que acorde a los criterios y en aras de que los estados humanizaran más las penas, en ese artículo específicamente nos dicen es que las penas deben ser resocializadoras, es decir, no se puede desechar a los seres humanos como si fueran desechos orgánicos, sino que precisamente
la labor del Estado es resocializarlos y tener una política criminal que efectivamente garantice que estas personas van a tener ese proceso de resocialización como una segunda oportunidad. Y es por eso, básicamente, y pues podría extenderme acá un montón y hablarles prácticamente todo el día de por qué no es posible implementar esa pena, ese proyecto de ley. Hay otra situación importante, y yo me adelanto a esa pregunta porque me la han hecho y me dicen, bueno, Catherine, pero ¿qué pasa si Colombia no hace caso? O sea, si Colombia simplemente la implementa, la Corte Constitucional dice, ok, la avalo, ¿qué pasaría? Y la respuesta es sencilla. Dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello el Corpus Juris, es decir, todo ese sistema interamericano de derechos humanos que nos rigen, no son de papel. Nosotros también nos sancionan. A nosotros, el Estado tendría que responder a nivel internacional y podría la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenarle al Estado colombiano adecuar su ordenamiento jurídico nuevamente porque va en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y me dicen, ¿y si es verdad que nos sancionan? Claro que sí, ya hemos tenido un precedente. Caso Jesús María Valle versus Colombia. Niños de la calle versus Colombia. Pueblo Bello versus Colombia. La masacre del Aro versus Colombia. Los 14 comerciantes versus Colombia. Y hay algo, puedo citar una cantidad de sentencias donde Colombia ha sido sancionado por incumplir esas obligaciones internacionales por diversos motivos, tanto en materia penal, laboral. El sistema acoge, a nivel interamericano, acoge muchos temas importantes que se pueden trabajar. Pero yo les quiero decir, desde 1993 Colombia ha sido el Estado más sancionado. Hemos sido muy necios como Estado. Y por lo que veo lo seguimos siendo porque estamos intentando implementar un proyecto de ley donde finalmente, si logramos totalmente implementarlo en el ordenamiento jurídico, vamos a salir nuevamente sancionados. Y lo que va a hacer es manifestar la Corte, aquí hay que hacer un control de convencionalidad porque los estados no pueden incumplir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ok, iba a decir algo, abogado Sierra. Creo que tiene ahí algún detalle. Contextualizar a la gente con relación a cómo está hoy. La autora hablaba de que es un proyecto de ley. Si bien ha salido en las noticias que ya se aprobó, todavía eso no ha sido a la vida jurídica porque faltan unas etapas. O sea, de pronto ya en los medios de comunicación se dio por hecho, fue que el Congreso lo aprobó, pero luego eso pasa a una sanción presidencial. Eso no se ha dado. Y posterior a eso también está lo que dice la doctora, que la Corte Constitucional entraría a revisar eso. Entonces creo que hay que esperar también a ver de qué manera tanto el presidente como la Corte van a intervenir en ese asunto. El tema, la doctora lo enfoca en el tema del bloque de constitucionalidad de los tratados que se han aprobado, pero también es una medida desesperada teniendo en cuenta que aprueban esta ley, que también la hacen en homenaje a una señora que también fue senadora, Gilma Jiménez, sí, y lo hacen porque se ha venido aumentando los casos de violencia sexual en el país. Bien lo decía la doctora Caterina también, que no se busca en el derecho penal como una venganza, o sea, lo que se busca es que se restablezca a la persona, que si esa persona cometió un delito, tenga la posibilidad de resocializarse, no desecharla 100%. Entonces, creo que es un intento, y puede ser hasta populista ese proyecto de ley, porque yo creo que el fondo del asunto, más allá que existe una cadena perpetua, es la eficiencia del sistema penal. O sea, muchos casos que uno ve en la televisión, que salen en los medios, las capturas, no terminan en nada. Simplemente el proceso, el organismo investigador no realiza adecuadamente el procedimiento o comete malos procedimientos. O sea, yo creo que el tema, más allá de buscar una cadena perpetua, sería buscar unos buenos procedimientos, unas buenas prácticas dentro de los órganos judiciales para que esos que cometen los delitos sí paguen por la comisión de los mismos. Lo que diría yo acá en mi argot popular, unas condenas ejemplarizantes. Pero miren que por ejemplo, el 24 de junio el presidente habló que luego de la violación de la menor de 13 años de la comunidad en Verachamí,
que fue víctima por el tema de los soldados. Él dijo, textualmente voy a permitirme leer lo que dijo: vamos a enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia. Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos, refiriéndose a los soldados. Entonces, la pregunta es, de pronto yo no tengo ese vasto conocimiento a nivel jurídico. Obviamente el presidente me imagino que también se le escapa una que otra cosa, pero si esto ni siquiera ha pasado a sanción presidencial, y si esto es un tema de que el presidente es presidente y no juez para tomar esa decisión, de pronto considerarían que se apresuró a dar esta declaración. Se podría decir que se apresuró el presidente. Totalmente, totalmente se apresuró el presidente, empezando porque mi opinión personal es que hay algo entre el gremio de los penalistas, y con ello incluyo al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y es que ahorita hay un tema, es el populismo punitivo del Estado. Es decir, hoy en día está de moda por parte de algunos personajes públicos y políticos, efectivamente abrazarse a estos temas, cogerlos como caballito de batalla para efectivamente ganar popularidad. Sí se apresuró el presidente, primero porque ya lo hemos establecido, ya sabemos que por su pronunciamiento pues va a sancionar el proyecto, pero esto no basta, falta la revisión constitucional, por un lado. Y supongamos que la Corte Constitucional en un desliz lo apruebe, lo avale en su revisión, y no haya ningún pronunciamiento ni ninguna refutación frente a este proyecto. Yo diría algo al respecto. Cualquier persona que instaure o demande la ley va a tener vocación de prosperidad, porque efectivamente, pues como ya lo manifestamos, carece totalmente de argumentación. Es algo que es muy tácito, es algo que ya está ahí normativo, ni siquiera se presta para interpretación. Entonces sí fue un comentario muy apresurado. Y te digo, yo como penalista, y sé que mis compañeros y colegas penalistas, estamos en una posición compleja porque decimos, listo, nosotros entendemos el dolor de una familia que sufre porque una menor de edad que hace parte de ese núcleo familiar es abusada, pero también les hacemos el otro planteamiento: ¿qué pasaría si una persona inocente es privada de la libertad injustamente, sentenciada injustamente, estaría toda la vida encerrado por un delito que no cometió? O sea, nos hemos puesto a pensar en ese punto, volviéndolo un poquito más al sentido social y saliéndonos de los zapatos de abogado y saliéndonos del mundo del derecho. Nos hemos puesto a pensar en esa situación. Nuestro sistema judicial no es tan perfecto, nuestro sistema judicial es totalmente imperfecto, muy imperfecto, empezando porque para que las personas puedan tener una defensa adecuada requieren una inversión de recursos que las personas de escasos recursos no tienen para enfrentarse al Estado, para enfrentarse a la Fiscalía, que tiene el cuerpo del CTI, que tiene todos los peritos del mundo. ¿Cómo haría una persona carente de recursos para defenderse de este tipo de delitos, y si es inocente? Está sentenciado totalmente. Pero entonces yo les consulto a ustedes que son los que saben del tema del derecho, es cuando se da el último debate en el Congreso de la República y se dice, y lo publicamos los medios, aprobado proyecto de condena perpetua para violadores a menores de edad. Todo, yo creo que eso fue el titular que en ese momento nos hizo hasta olvidar de la pandemia, ¿verdad? En ese momento no hay nada establecido, como ustedes ya nos lo están explicando a todos los que están allí conectados, pero también entonces se podría decir que allí no hay un procedimiento o una carta de navegación que diga que una persona, para ser condenada, en caso dado que ya estuviese estado sancionado por el presidente y que ya tuviera todos los reglamentos de ley, en caso dado que así fuera, tendría que haber una carta de ruta que dijera, tiene que, voy a decir cualquier cosa, haber sido capturado en flagrancia. O, sí, dígame.
O sea, quiero Es que que, me aclaren eso porque no sé, en línea con lo que dice la abogada, porque estoy de acuerdo que hay mucha gente en las cárceles que es inocente, pero también hay mucha gente que es culpable. Entonces, ¿qué garantías tiene en este caso un ciudadano al ser acusado de violación y qué tal que no lo sea? ¿Hay una ruta que diga tiene que tener o contar o este tipo de investigaciones se tienen que hacer? Abogado. mire, Caris, la doctora Caterine dice, bueno, que el presidente se aceleró, pero yo creo que incluso entraría como hasta engañar al pueblo. Primero, porque lo que se hizo es modificar la Constitución, el artículo 34, para permitir la cadena perpetua, pero desde ese momento, desde que se sancione, hay un año para que esté la ley, lo que usted está diciendo, o sea, una ley que debe reglamentar todos esos procedimientos de cadena perpetua. Ahora, el presidente bien sabe que la ley penal no es retroactiva, entonces él no puede decir que le va a aplicar una ley que ni siquiera ha sancionado a una gente que cometió un delito en el pasado. O sea, la doctora lo decía, es una medida, o sea, una noticia populista y el presidente sale como a alegrar a la gente, pero evidentemente él fue senador y él entiende que esa ley todavía no se la puede aplicar. Ahora, si pasa todo el procedimiento en la corte, si él la sanciona, pasa en la corte, se pide la ley, en ese año él no podría aplicarle eso a esos soldados, él no podría aplicarle eso a Gavito, él no podría aplicarle eso a los casos sonados del país. Entonces se utiliza un tema que obviamente nadie está de acuerdo con un violador, o sea, nadie está diciendo que no se merece eso. O sea, realmente el punto, más allá de merecimiento, no es que se cumplan con los procedimientos adecuados y que no se engañe a la gente en esos sentidos. Entonces, comprender la ley, usted lo decía, el Congreso aprobó la modificación del artículo 34. ¿Qué sigue? Sanción del presidente. ¿Qué sigue? Que la Corte declare la constitucionalidad. Y dentro del año siguiente, que pidan una ley reglamentando todo el procedimiento para que esa cadena perpetua pueda aplicarse debidamente. Incluso en esa reglamentación estaría incluso especificado el lugar donde van a estar esas personas que tengan cadena perpetua, bueno, no sé, el tema si pueden estudiar, si tienen una salida cada 3 años. Yo diría cosas así que yo sé que no son de pronto, no entran en el criterio jurídico, pero es justamente a eso que me refiero, porque de pronto muchos caímos en el populismo, voy a retomar la palabra de ustedes, de pronto de colocar la noticia, se aprueba cadena perpetua para violadores, ¿verdad? Pero no fuimos un poco más allá de qué era lo que implicaba esto y muy poco se habló de que el artículo 34 de las sanciones presidenciales, de la revisión de la Corte Constitucional, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, eso muy poco se ha dicho, eso no ha sido de pronto tema de conversación. De pronto el constitucionalista Rodrigo Perry fue el que más o menos explicó que esto no era un tema que podía tomar el presidente de la República y decidir que ya se iba a hacer esto, se iba a hacer lo otro, porque él no era juez, fue de pronto, o al menos fue la persona que yo vi que se abanderó en el momento cuando salieron las noticias, y entonces eso lo lleva a uno como a frenarse un poco y a pensar, bueno, vengan acá, explíquenme qué es la cadena perpetua, qué implica eso, cómo está regida, cuál es la línea o la ruta que va a manejar todo este proceso. Y hasta después de leer todo eso es que nos enteramos que esto se necesita un año. Es decir, eso lo estaríamos hablando de por allá a finales del 2021. Estoy captando la información. Abogada. Sí. No, hay otra cosa adicional que yo quiero agregar porque tú ahorita lo mencionabas, que me pareció importante frente al sistema. Y quiero hacer énfasis en eso para complementar, frente al sistema nuestro, y poníamos el ejemplo de cuando una persona es inocente, qué posibilidades tiene para ejercer su defensa y pues no ser sentenciada injustamente. Resulta que nuestro Código Penal y nuestro sistema penal acusatorio sí le da a la persona que es imputada, acusada, sentenciada, le da la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Y dice, usted está en igualdad de condiciones, usted también puede traer acá sus peritos, usted también puede tener la práctica de testigos, usted también puede venir y recaudar pruebas, o sea, le da un plexo de posibilidades, eso es verdad.
y vuelvo y realizo la pregunta. La cuestión es, ¿esa persona sí tiene los recursos para solventar todos esos profesionales para defenderse? Y nos podrían decir, no, pues ve a la Defensoría Pública, ya te proporcionan una cantidad de cosas. Podrás, digamos que no estoy diciendo que el sistema de defensoría sea malo, porque hay defensores extraordinarios y hay peritos extraordinarios, sino que lo que quiero manifestar es que tendrían mayores posibilidades los que sí tienen esos recursos para tener el mejor perito, la guerra de peritos, el que es doctor, el que es magíster, y todo eso tiene un costo, ¿cierto? Sí. Mientras que la Fiscalía sí cuenta con todos esos profesionales y se tiene que enfrentar con esos profesionales. Entonces, frente a la pregunta puntual de qué puede hacer una persona carente de recursos económicos para poder desplegar una defensa sobre su inocencia, sobre su vida, y no es terminar privado de la libertad, digamos que las posibilidades son limitadas, son totalmente limitadas. Es enfrentarse contra el aparato estatal totalmente con las manos vacías. Entonces, a eso me refería cuando decía nuestro sistema no es tan perfecto para nosotros garantizar que una persona inocente no va a terminar privada de la libertad injustamente, y empezando porque la Fiscalía no se dedica en nuestro país a decir, bueno, si tú dices la verdad, entonces ven, te defiendo o te absuelvo, ¿no? La Fiscalía es carcelera y quiere condenar, y ese es su mayor objetivo. Entonces, digamos que el riesgo es alto. Pero eso de encarcelar, el objetivo es para aquellas personas que de pronto no son muy pudientes o que no tienen alguna influencia, diría el colombiano promedio. Es la visión que se tiene desde el colombiano, que de pronto le ha tocado, como dicen por ahí, romperse el cuero para salir adelante, y es la visión que tiene de la ley o de la justicia colombiana, ¿verdad? Yo quisiera también, de las personas que están allí conectaditas, un saludo cordial para Ana Arrieta, también para José Daniel, que nos envía un saludo desde España. Saludo para usted, José Daniel. Saludo para todos los que están allí conectaditos. ¿Ustedes qué piensan? Y yo quiero hacer el contexto, y es que aquí no estamos diciendo de que no debe haber una ley para violadores, porque efectivamente no creería yo que hay un rincón en el país donde no se haya presentado un caso de estos que es totalmente reprochable, que merece el reproche total de la sociedad, porque es que violentar, acabar con la vida de una personita inocente, de una persona que no tiene ni siquiera la más mínima oportunidad para defenderse, efectivamente es reprochable desde todo punto de vista. Aquí no estamos diciendo de que estamos de pronto a favor de que esta ley no se promulgue, de que esta ley no sea sancionada. No, en lo absoluto. Lo que estamos diciendo es, en base a lo que dijo el presidente, en base a lo que sacamos los medios, y me incluyo, porque muchos en esa ocasión fuimos y dijimos, se acaba de promulgar, se acaba de afirmar el proyecto donde habrá cadena perpetua para violadores de menores de edad, ¿verdad? Todos lo publicamos, pero el alcance, lo que venía detrás de bambalina de esto, muy poco lo ampliamos. Y esa es la razón por la que hoy tenemos a estos abogados aquí, porque queríamos preguntarle justamente lo que había dicho el presidente, porque pues uno sí sabe que la ley no es retroactiva en estos casos, pero vimos al presidente decir, hasta existe la posibilidad de que estrenaran la ley con los muchachos estos, con los 7 soldados que habían violentado o violado, no vamos a decir violentado, violaron a la menor en la comunidad indígena, independiente si es o no indígena. Aquí el tema es que es una violación y es reprochable desde todo punto de vista. Y si hablamos de derechos humanos, no podemos olvidarnos del derecho que tiene el menor de edad. Eso no lo estamos desconociendo. Pero lo que sí queríamos ampliar con los abogados, y sobre todo con la abogada Catherine, que es especialista, que es magíster, que es una persona que ha venido trabajando arduamente en muchos temas de la parte penal, queríamos ampliar era por qué se dijo una cosa que a la hora de la verdad de pronto uno consideraría que no era real. Se busca con esto desde ya empezar a alinear un camino político para algunos personajes que utilizan. Lo veíamos en el caso de ayer con lo que pasó en Tasajera.
mucha gente utilizó el caso de Tasajera también para hacer populismo político. Entonces lo que uno de pronto piensa, esto también se utilizó, abogada, de alguna manera para empezar a direccionar, a ver, porque yo siempre he pensado que en el resto del tiempo no se publica o no se denuncia, pero cuando se van llegando ya a temas políticos de elecciones y ya se empieza, entonces como que uno ve que se empiezan a enrutar con algunas cosas. Claro que sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo y de hecho yo tuve la oportunidad de dialogar con algunos senadores, amigos, y yo les reprochaba, y yo, algunos que incluso son abogados, les decía, bueno, pero ¿por qué votar positivamente un proyecto que ustedes saben que es totalmente inconstitucional y que es totalmente inconvencional? Y me respondían, bueno, venga, pero es que no vamos a perder votos. Es que finalmente ese no es nuestro problema. Nosotros aquí aprobamos y le pasamos, como se dice aquí en Antioquia, pues yo soy paisa, le pasamos el chicharrón o el problema a la Corte Constitucional, que resuelvan ellos y que queden mal ellos frente al pueblo, porque finalmente nosotros diremos, nosotros quisimos aprobarlo. Nosotros los la Corte la que hicimos. Y nos lavamos las manos. Ajá. Entonces, ¿por qué hacer ese tipo de cosas? Y es una de mis principales críticas, y sé que es una de las críticas de la mayoría de abogados penalistas que conozco, que son de abogados de renombre, que dicen, ¿por qué hacer política y jugar así con el pueblo? El tema de los delitos sexuales es un tema totalmente sensible, que toca fibras, que para nosotros, incluso como abogados penalistas, nos cuesta llevar una defensa de estas. Entonces, me parece delicado que jueguen totalmente con la conciencia colectiva del pueblo, que obviamente los defensores, y sobre todo porque es que también hay personas que son vulneradas y que son niños, no solamente mujeres, pero que también sabemos que cuando se trata de una mujer tocamos las fibras de ciertos grupos feministas, y entonces ellas salen y celebran sobre una cosa que resulta ser una ilusión creada por una cantidad de políticos que finalmente saben que ese proyecto de ley no tiene argumento, fundamento, ni tiene la forma de sacarlo adelante, pero que finalmente que como con eso ganan los votos, no les interesa jugar, si están jugando o no con la voluntad del pueblo, digamos que con los sentimientos del pueblo, porque es un sentimiento colectivo, y es un tema complejo, como te digo, a mí me preguntan, bueno, y si se tratase, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas, si se tratase de tu sobrina, yo digo, Dios, o sea, claro, o sea, yo lo entiendo totalmente, me dolería, me enfurecería, no sé qué haría con mi rabia y mi intenso dolor, pero eso no significa que yo pueda desconocer todo un sistema judicial. Hay normas que nos rigen y que tenemos que respetar. Así es. Mire que Rodrigo Perry justamente habla de la separación de los poderes y es lo que usted de alguna manera está diciendo. O sea, aquí nos entregaron eso que sí fue verdad, sí pasó, sí ellos hicieron todo el debate y verdaderamente pasó, pero los que de pronto no van a seguir estudiando sobre el tema se quedan con la única información de que ya el Congreso, de que los senadores aprobaron el proyecto y mañana pasado, como dice usted, si no se dan las cosas, el tema fue de la Corte Constitucional. Y entonces habla Uperri precisamente del tema de la separación de poderes, porque hay cosas que de pronto se toman decisiones que no son, o se dicen cosas que no es quien las tiene que decir, o se asumen responsabilidades de la persona que no es en realidad el responsable de la decisión. Es correcto. No solamente eso, sino que, a ver, esto ya es una opinión personal y que sale del contexto profesional y que me salgo de la investidura de abogada penalista y me pongo en los zapatos de un político. Y yo digo, bueno, ¿por qué jugar así con el pueblo? Entiendo su afán de adquirir votos y de adquirir populismo y sobre todo en este momento para los políticos no es fácil con la época de la pandemia, donde efectivamente tienen una gran responsabilidad, te van a agarrar de lo que sea, pero no fue estratégico. Porque yo sé que en ese momento el pueblo colombiano está despertando, ya no estamos bajo los mismos parámetros donde tragábamos entero. Ahorita el pueblo colombiano sí se informa
Ahorita el pueblo colombiano sí le interesa lo que pasa con nuestros recursos. Y finalmente cuando pase la revisión de la Corte, y si la Corte efectivamente va a reconocer ese bloque de constitucionalidad, es decir, que lo que ya les expliqué, ese control de convencionalidad que ya les expliqué a la luz de esos tratados internacionales, y la Corte efectivamente, digamos que el proyecto de ley no pase esa revisión, los políticos, y lo que yo pensaría como ciudadana de a pie es qué clase de políticos tenemos allá sentados que nos están engañando con proyectos ilusorios, o que el que aprobó y aplaudió finalmente entonces no está estudiando. Y hay otra cosa más grave: un senador tiene hasta 5 UTL. ¿Eso qué significa? 5 asesores. ¿Qué hacen esos 5 asesores? ¿Cómo no les dicen que ese proyecto no es viable? Yo prefiero sentarme y hablarle al pueblo con la verdad y decirle, yo entiendo que el tema toca fibras, pero lamentablemente no se puede por estos motivos y estas razones. Entonces, no es adecuado jugar con el pueblo, no es adecuado. Y no solamente eso, doctora, sino que hablaba el abogado Sierra, que creo que tuvo un inconveniente ahí, no salió del aire, pero él tocaba el tema de que, por ejemplo, este proyecto de ley, y yo creo que todos en Colombia sabemos que fue Gilma Jiménez quien pedía y pedía y pedía, y de hecho su hija lloró el día que ya el Congreso dijo que era aprobado, ¿verdad? Pero aquí no solamente de pronto se engañó al pueblo, sino la esperanza de esas personas que han sufrido en carne propia el tema de las violaciones, el tema de asesinatos, que ha sido recurrente en tiempos y en lugares en Colombia. Entonces esperaban de alguna manera una reivindicación, sin llegar al tema de la venganza, pero sí un tema de justicia. Pero desafortunadamente, como usted y el abogado lo han venido explicando, no se tuvo en cuenta el tema de que, oiga, esto no es así como nos lo pintaron al inicio, de que se aprobó y listo, ya está aprobado, no, sino que empezando que necesitamos un año largo, por decirlo de alguna manera. Estamos en el marco de una pandemia que seguramente va a correr muchas cosas. Estamos en un tema de que no se debió de pronto salir a decir así apresuradamente, vamos a ponerle sanción, vamos a estrenarlas, teniendo en cuenta el tema de que esto no sería retroactivo. Entonces estas cosas le generan a uno como esa cierta desconfianza de la justicia colombiana, pero también de muchos de los políticos que están allá, esos padres de la patria que en muchas ocasiones uno espera de que ellos sancionen, que ellos aprueben programas o iniciativas que en verdad beneficien, pero no que de pronto nos llenen de esa alegría momentánea y después sea no más que una hojarasca, el boom, y al ratico no pasó nada. Y por otra parte, porque esa no es la solución a este tipo de situaciones. Mira, el sistema interamericano de derechos humanos, y con ello también nuestro sistema judicial, tiene 3 premisas en materia penal. Una, somos un sistema que busca verdad, justicia y reparación. Sí. Y dentro de esa reparación miramos medidas de satisfacción, es decir, que efectivamente las víctimas queden satisfechas, y con ello me refiero a que tenga la gran garantía de que este tipo de situaciones no se repita con otras personas, que finalmente se sientan reparados y acompañados por el Estado. Pero cuando les decía, es que esa no es la solución, me refiero a, ¿ustedes se imaginan si nuestro sistema penal o si nuestro Estado colombiano cumpliera a cabalidad todo eso tan bonito del ordenamiento jurídico que está plasmado en el papel? Es decir, si efectivamente el Estado fuese totalmente diligente en las investigaciones, si el Estado efectivamente garantizara ese derecho a la verdad que tienen las víctimas, y con ello me refiero a efectivamente investigar y publicarlo para que no se vuelva a repetir. Miren, en casos como, yo lo menciono porque es un caso que fue muy, muy conmemorado acá en Colombia, Jesús María Valle. Ustedes notarán que hay muchas instituciones con ese nombre, hay recintos, etcétera. Fue por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pongan su nombre para que esto no se vuelva a repetir. Y si aparte de eso, nuestro sistema estuviese enfocado en atender a las víctimas cuando sufren este tipo de violaciones.
a sus derechos, y sobre todo cuando se trata de delitos sexuales, ese acompañamiento que ellas realmente necesitan desde el arraigo y desde el hogar. Primer punto. Segundo punto, una política criminal clara, precisa, totalmente que se pueda aplicar, y con ello me refiero a, y lo digo no solamente al tema de delitos sexuales, sino a muchos temas que son un flagelo para nuestra sociedad, pero si el Estado efectivamente y nuestros políticos se dedicaran a crear programas para sopesar ese desequilibrio social, donde brindara más oportunidades, donde efectivamente las personas no tuviesen que hurtar o robar por necesidad, ¿cierto? Digamos que donde se tuviese una mayor conciencia de educación, o tuviese alertas tempranas para detectar cuando una persona puede tener una enfermedad mental, porque para una persona que abuse sexualmente de un menor de edad o de cualquier persona tiene una especie de enfermedad mental o un problema con los parámetros y la norma. Si tuviese todo estos sistemas de alerta, y si tuviese todo este componente que les estoy mencionando, a lo mejor nuestra sociedad funcionara mejor. Y aparte de eso, si nuestro sistema carcelario realmente cumpliera los fines y los objetivos propuestos, que es la resocialización, la reeducación, y todas estas palabras que suenan tan bonitas las aplicáramos, digamos que no estaríamos dudando de que efectivamente una persona que va a ser privada de la libertad pueda resocializarse. Pero nuestro sistema carcelario es totalmente precario. Tenemos condiciones de hacinamiento. Prácticamente cogemos a las personas y las embutimos allá y las abandonamos, donde tienen enfermedades que incluso, voy a mencionar, les da roña, precisamente por las precarias condiciones del sistema carcelario. Ahorita vamos a decir, la solución es la cadena perpetua para los violadores. Esa no es la solución para estos flagelos. Las soluciones son más complejas. Es simplemente que nuestros políticos se pongan a trabajar y que cumplan su función. Que cumplan las funciones que de verdad deberían hacerlo a cabalidad. ¿Iba a decir algo, abogado? Sí, con relación a lo que decía la doctora ahora hace un rato, el Congreso aprueba la ley y ellos quedan bien delante del país, porque es que se busca solución. Ahorita quiero dar unas cifras con relación a eso. Lo más probable es que el presidente sancione la ley para alegrar al pueblo, pero O sea que sí quien se va a puede terminar pasar. como la cenicienta del paseo va a ser la Corte, cuando lo más probable es que sea inconstitucional. Entonces realmente lo que ella decía, los que hoy están aplaudiendo, más adelante se van a lavar las manos diciendo, no, nosotros lo aprobamos, pero la culpa no es de nosotros. Quiero reforzar, o sea, realmente sí hay que buscar una solución con relación al caso de las violencias sexuales menores, porque ese delito va en aumento. O sea, lo importante es que se busque y que exista una política criminal eficiente para evitar que se repita. O sea, de nada sirve iniciar medidas que no van a lograr el objetivo, y es que no se sigan presentando esos delitos. En el proyecto de ley que se presentó nos habla de unas cifras. Nos dice que en Colombia en el 2017 del 86% de los casos que se cometieron con cercanía a la víctima, el 45% de los casos los cometió presuntamente un familiar. Un agresor conocido el 23%, un amigo el 9%, la expareja el 8%. Pero me llama la atención, bueno, hay unos departamentos donde dice que se registraron unas tasas más altas en el Amazonas, en Casanare, en Meta, en Arauca, en Guainía, en Cesar, pero hay una cifra que me parece alarmante, y es que dice que verificando las estadísticas de la Fiscalía por ese tipo de delitos, del 2005 hasta agosto del 2018 apenas se han dado 90 condenas. Es decir, lo que anteriormente hablaba la doctora Caterine, se está haciendo muchos procesos, se dan muchas noticias, pero en últimas solo se condenaron 90 personas de todas las que se investigaron. Entonces lo que hay es que reforzar nuestro sistema de la Fiscalía, de los juzgados que están relacionados en materia penal, para que efectivamente se llegue hasta la justicia, que es lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está reclamando con ese tipo de delitos. O sea que el problema es más de fondo que de pronto decir que con la cadena perpetua se va a solucionar. Quisiera además leerles el artículo 34 de la Constitución, y que de pronto
la doctora nos hable acerca de un punto que ahora le voy a decir. El artículo 34 actualmente dice que se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro a la moral. El proyecto de ley tiene un artículo que dice: modifíquese el artículo 34 y quedará así: se prohíbe penas de destierro y confiscación, no obstante, por sentencia judicial se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito con perjuicio del tesoro público o grave deterioro a la moral, y de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o acto sexual abusivo con menor de 14 años, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso, la pena será revisable en un plazo de 30 años en los términos que establezca la ley. Entonces, la pregunta es, esa parte revisable, ¿cómo lo podría interpretar la doctora Caterine? Porque lo que ellos dicen es que se puede condenar perpetuamente, pero en 30 años se hace una revisión. Ellos lo hablan como revisable. ¿Cómo se entendería eso ahí? Exactamente. Yo Sí. también había estado viendo esa parte. Sí, claro que sí. De hecho, como ustedes pudieron notar, toda la exposición y la argumentación que les hice se basó fue en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no solamente en el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, porque precisamente el proyecto de ley trae dispone ese cambio, digámoslo así, para que nos entiendan, de ese artículo 34 de la Constitución. Pero es que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar todo tipo de tortura lo prohíbe. La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe mencionar, para que podamos entender, mencionar tan siquiera en cualquier compendio normativo nuestro el tema, la pena de prisión perpetua. No es posible efectivamente tener como pena dentro de nuestro ordenamiento jurídico la prisión perpetua, precisamente por esas obligaciones internacionales que adquirimos. Y como ya les dije, el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos le dice a los estados: ustedes tienen la obligación de que todo su ordenamiento jurídico esté en armonía con todo lo que está dispuesto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ende, en caso de estar en contravía, tendrán la obligación de modificarlo, ¿cierto? Ese es el pedacito que nos impide específicamente implementar ese proyecto de ley. Porque algunos abogados y colegas incluso hemos tenido este debate y dicen: doctora, pero es que mire que sí se puede hacer una reforma a la Constitución. Y yo, es que no es por el tema de la Constitución, no es el tema constitucional. Acá el tema va más allá, es el tema de las obligaciones internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos. Incluso alguien me dijo: doctora, me leí toda la Convención Americana de Derechos Humanos y dice, sí, claro, hay que leer, y dice, se prohíbe la pena de muerte, pero no leí cadena perpetua. Y les dije, hay que leer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la cadena perpetua, en virtud del artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se entiende como una pena, un trato cruel, inhumano y degradante, y por ende está totalmente prohibido. Entonces, incluso yo sé que, y tengo conocimiento, y algunos colegas están trabajando ya, o sea, el proyecto todavía no ha sido sancionado, pero ya están trabajando en la demanda sobre ese proyecto de ley para efectivamente erradicarlo, declararlo totalmente inconvencional. Y por eso yo menciono tanto, cuando me dicen, el proyecto de ley es inconstitucional, yo digo, el proyecto de ley es inconvencional, porque va en contravía de un tratado internacional que en este momento nos rige. En este momento, si incumplimos esas obligaciones, pues Colombia tendrá que verse obligado específicamente a modificar su ordenamiento jurídico y todo volverá al estado anterior. Ok. Permítame, abogado, yo quiero recordar de la revisión a los 30 años, ¿qué opina de eso? Revisión a los 30 años, a mí me van a revisar si efectivamente voy a estar en cadena perpetua, voy a estar en prisión perpetua o no, después de que ya llevo 30 años pagando o purgando una pena. O sea, eso sí, totalmente descabellado. Pero ahí también se presta entonces para el tema de las denuncias y la cantidad de dinero que se le saca al Estado por este tipo de denuncias, que incluso sin tener el tema de la cadena perpetua ya se
O sea, son recurrentes también. No, y otra cosa importante es que algunos abogados tienen la postura de manifestar que por el hecho de decirse revisión, que todavía no se empieza a constituir la cadena perpetua porque tendrán 30 años para revisión. Acá este no es el tema es que la cadena perpetua. O sea, la pregunta que debemos plantearnos como abogados y como ciudadanos es, ¿hay cadena? Bueno, partiendo bajo el supuesto de que efectivamente el proyecto de ley sea aprobado, cumpla todos los protocolos, está vigente. Supongamos que ese proyecto de ley ya es ley y está vigente. Entonces, pensemos, planteémonos este interrogante. ¿La prisión, la cadena perpetua está o no está implementada dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Y la respuesta es sí. Con revisión o sin revisión, la cadena perpetua se implementó en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo ese supuesto. ¿Estamos incumpliendo la obligación internacional o no? La estamos incumpliendo porque es que ya, efectivamente, como les explicamos, no podemos incumplir con esas obligaciones internacionales. Entonces, el tema de la revisión, efectivamente, el hecho de que tengamos ahí la revisión no quiere decir que por el hecho de estar sometido ese tema, y me parece que fue inteligente la persona que lo propuso, para tratar de evadir esa responsabilidad internacional, sin embargo no lo logra, porque el hecho de tener la revisión de 30 años efectivamente no nos sustrae de ese incumplimiento normativo o de ese incumplimiento internacional, no estamos incumpliendo. Por ende, efectivamente tendríamos la posibilidad o estaríamos en riesgo de ser sancionados internacionalmente como Estado. Ok, muy interesante todo lo que nos están aportando estos dos abogados que nos acompañan en la tarde de hoy, la doctora Catherine Menezes, que ella es fundadora también de KEB Abogados Astrid Carvajal SAS. Es un grupo bastante idóneo que trabaja en todo este tema y bueno, allí usted puede incluso visitar, ahí les vamos a dejar el link para que ustedes visiten la página y también se enteren de todo lo que este grupo de profesionales viene haciendo. Y también el abogado Armando Sierra, que también tiene su bufete de abogado acá en el municipio de Montelíbano y que usted también puede contactar, y ya le hemos dicho, ya ustedes lo conocen un poco más porque él ha estado acá con nosotros, de hecho tiene el programa con nosotros acá en la plataforma. Y vuelvo a reiterar, aquí el tema más que de pronto de mirar que estamos a favor de uno o del otro, el tema es mirar en verdad qué es lo que dice la ley. Me va a permitir leer el mensaje, un mensaje que manda Camilo Betancourt, un saludo para usted Camilo. Dice, mucho más cuando en Colombia las técnicas en investigación judicial, perfilamiento criminal y perfilación victimológica en casos de delitos sexuales están tan débiles e inexoradas, generando la mayor guía para que los jueces condenen a los presuntos agresores es el prejuicio social y las falsas creencias de que los menores nunca mienten, aun cuando existan evidencia de lo contrario. ¿Hay alguna? No, sí, hay algo muy particular y vuelvo y refuerzo el tema de las personas que están inocentemente privadas de la libertad. Aquí, de hecho, en la firma Academia de Abogados Astrid Carvajal estamos desarrollando un proyecto que se llama Los niños sí mienten, porque efectivamente, y estamos trabajando en una acción de revisión, porque una vez es un caso de acceso carnal abusivo, de violación, como todos lo conocen, de un menor, que cuando ya creció el menor y la persona lleva una cantidad de años purgando esa pena, pagando esa sentencia, el menor dice y sale a la luz y dice, no, nunca me tocó, le hicieron los exámenes, y salió a la luz una cantidad de evidencia. Entonces, digamos que tenemos una corte que pese a que tú le presentes una cantidad de elementos materiales probatorios, unos elementos de prueba o prueba, dependiendo del momento procesal, donde tú le presentas una cantidad de pruebas de que efectivamente el menor está mintiendo y dice, no, por el hecho de ser menor, y esa es nuestra tendencia, digamos que le creemos al menor y esa es nuestra creencia social. O sea, ya estamos sentenciando a una persona y también lo estamos haciendo a voz populis y en la sociedad. Salgámonos del sistema judicial. Un niño dice algo y nuestra creencia es que los niños y los borrachos no mienten. Ese es un dicho bastante popular en nuestra sociedad. Los niños y los borrachos no mienten.
Cuando nosotros hablamos de todo este sistema, de todo este tema, y yo sigo aclarando que no, el tema aquí no es defender a los violadores, sino enfocarnos en lo que en verdad dice la ley, en lo que en verdad podríamos tener a finales del 2021, no sea que a finales del 2021 nos enteremos de que no vamos a tener la cadena perpetua como nos habían dicho ahorita en el marco de esta pandemia que vivimos, y como hace algunas semanas lo publicábamos a través de los diferentes medios masivos, ¿verdad? La idea es que nosotros tenemos que leer más, tenemos que ahondar más, tenemos que entender que nos han dicho también que echa la ley, echa la trampa. Nos han dicho o nos han hecho creer de que entre más ignorantes seamos, mejor nos pueden utilizar. Entonces, sea también este el momento para decirle, hombre, nuestra solidaridad con las personas que efectivamente han sufrido abusos, porque considero que es reprochable desde todo punto de vista, condenable desde todo punto de vista. Pero también tenemos que ir a la ley y mirar si todas estas cosas que se vienen diciendo de pronto son más un tema de populismo, como decían acá los abogados, ¿verdad?, que de una realidad que se pueda tener. Y yo tocaría un poquito el caso de Juliana Zamboni, abogados, y es que ¿cuántos años le dieron a este señor, verdad? Sin embargo, vemos que no hubo ninguna protección para la familia de la menor. Si seguimos de pronto ahondando un poquito, nos encontramos que ya empezaron a rebajar un tiempo, que las otras dos personas, en este caso presuntamente sus dos hermanos, estaban vinculados al tema del asesinato de la niña, y tampoco se ahondó en el tema. Entonces es allí donde de alguna manera se desconfía de la justicia. Entonces, si se hace una cadena perpetua, si se oficializa el tema ya y se implementa el tema de la cadena perpetua, de alguna manera, con lo que usted dice, abogada, ¿cuántos inocentes van a ir allá o cuántos culpables van a seguir en las calles haciendo daño? O sea, la cadena perpetua no es lo que va a garantizar la justicia para las familias que están clamando justicia por los hechos deplorables que le han hecho a sus seres queridos. Es correcto, y hay algo fundamental ahí, porque muchas personas dirían, es que mira, el caso de la niña Yurani y todo lo que pasó y todo este despliegue del proceso, y claro, toca la fibra, vuelvo y lo digo, y toca el sentimiento y toca el corazón, pero acá ese no es el tema. Primero es preguntarnos, ¿se puede o no se puede implementar ese proyecto de ley? No se puede. ¿Por qué los políticos nos habrán hecho creer que sí? Bueno, ya sabemos que es un tema populista, pero no es la solución la cadena perpetua, como ya tú lo manifestaste. Y por otro lado, a veces nos dicen a nosotros, y el doctor me desmentirá, el doctor Armando me desmentirá, pero muchas veces nos dicen que los abogados somos un poquito de corazón de piedra. Y no es eso, es que el sistema judicial es muy complejo, es tan complejo que no nos podemos salir de esos estándares. Es decir, el hecho de que yo tenga ese dolor porque un menor fue abusado no quiere decir que vaya a ir en contravía de ese sistema. Y con eso les quiero decir algo muy importante, y es que muchas personas dirían, bueno, entonces salgámonos de ese tal sistema interamericano, salgámonos de allá para que la cadena perpetua sí se pueda implementar. Pero ustedes se imaginan donde eso pase, no habría quien controle el Estado. Cuando hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jesús María Valle, ¿quién va a sancionar el Estado porque no nos investigó? O sea, ellos son los que tienen el poder, y ¿quién los va a controlar a ellos? Ellos nos controlan a nosotros, ¿y quién los controla a ellos? Por eso tampoco es una opción. El caso en México, el caso Campo Algodonero, fue un caso muy doloroso en toda Latinoamérica, porque es el caso de unas niñas y de unas mujeres que fueron llevadas a un campo, fueron torturadas, fueron violadas, accedidas carnalmente. Y entonces, ¿quién sancionó a México porque no investigó, porque no judicializó y porque no les dio garantías de no repetición para que otras mujeres no pasaran por eso? Esa tampoco es la solución. Por eso yo hablaba ahorita de otro tipo de estándares y de empezar a implementar otro tipo de medidas para que todo esto funcione, porque no es tan fácil como las personas de los ciudadanos de a pie piensan. Nosotros los abogados tenemos todo el sistema metido en la cabeza,
y sabemos la complejidad. Acá el punto es ver, ¿se puede o no se puede implementar? Y definitivamente en mi posición como profesional y bajo los argumentos, se los digo a boca llena y en cualquier parte del mundo, les digo, no se puede implementar la cadena perpetua dentro de nuestro sistema judicial. Ok, abogado Sierra. Sí, con relación a lo que le preguntaba a la doctora de la pena revisable, es porque dentro del proyecto de ley realmente es un argumento teniendo en cuenta que en Argentina y en Perú tienen esa pena, cadena perpetua revisable, y es una forma como de no incumplir, de que no haya un trato cruel e inhumano, pero que también haya una pena mucho mayor. Hoy día, no sé si usted me corrige, la pena está entre 12 y 21, creo que es. Entre Para violador, 12 y 20 años, si no estoy mal, está la pena. 20. 12 a 20 años, entonces ese punto que ponen en el proyecto de ley de revisable, de cierta manera, ¿usted cree, que es la pregunta que será que abre la puerta para que se pueda pasar en la corte y que no haya ese tipo de sanción? Porque en el proyecto en el proyecto de modificación lo que manifiestan es eso, dicen, bueno, hay países como Perú, hay países como Argentina, de hecho habla de Francia con relación al Estatuto de Roma y dice, pero es que no hay un trato cruel e inhumano, simplemente lo que se quiere es que en esos 30 años esa persona se resocialice, esté como en un tema de buscar que se corrija esa perversión que tiene, y en 30 años lo revisamos a ver. O sea, mi pregunta, si usted que es penalista, bueno, ¿no será que le hable un campo jurídico a esa interpretación de la pena? Porque es que eso no lo dicen, es pena perpetua cadena perpetua revisable. Bueno, hay varios aspectos. Ese tema revisable tiene muchas aristas, bastantes aristas. Primero, en Perú es verdad que exista, pero también es verdad que Perú tiene un compromiso adquirido de abolirlo de manera progresiva. O sea, aquí estamos al revés, acá lo estamos tratando de implementar de manera progresiva, mientras que allá lo están tratando de abolir, al igual que Argentina, de manera progresiva. En Francia, que también se rige por sistema europeo de derechos humanos, no es el interamericano por ubicación, es el sistema europeo de derechos humanos, pasa lo mismo. Y es lo que yo les manifestaba. En los estados partes donde ya estuviese implementada tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, no es que efectivamente lo fuesen a abolir de manera inmediata, sino que lo hiciesen progresivamente en virtud del derecho del principio de progresividad e implementación de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero ahora frente al punto específico de lo que me planteabas de efectivamente eso da pie para, no, efectivamente no, o sea, el sistema no lo va a permitir. A la luz de la Convención Americana ni siquiera revisable, efectivamente porque el propósito es abolirlo, más no implementarlo. Y esto en ese momento Colombia lo está tomando al revés, está buscando la manera de implementarlo o está buscando la manera de las personas que redactaron este proyecto de ley de dejarlo en el papel, pero que finalmente no se puede aplicar. Que a la hora de aplicar, los jueces de la República son los que proceden a implementar este control de convencionalidad, hacen el control de convencionalidad, esto significa que efectivamente sus fallos judiciales sí vayan de conformidad a todo ese compendio normativo, tanto del ordenamiento jurídico nuestro como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, doctor, no daría pie, en mi opinión, efectivamente, para que se pueda permitir, o para, digámoslo así, yo entiendo e interpreto que lo que me estás queriendo decir es para que pase ese proyecto de ley, la revisión de la Corte, por el hecho de ser revisable. En mi punto de opinión, no, pero en mi concepto, estaría dando pie a tener una pena que es totalmente, miramos a ver si se aplica o no se aplica, y eso no es posible. O sea, o se aplica o no se aplica, o no se aplica. O va de conformidad de los estándares internacionales o no va de conformidad de esos estándares internacionales. Sí, porque de cierta manera es lo que le pregunto, o sea, uno lee y puede generarse confusión, digamos que en esos 30 años, ¿qué pasa con esa persona? Digamos que era culpable y se resocializa, entonces ya paga 30 y sale, o sea que pagó 30 años apenas, o bueno, en esos 30 años revisable es que no se ha resocializado hasta que termine, o sea, realmente es eso, de cierta manera puede ser confuso. O sea, puede abrir el espacio por la interpretación que se puede dar con el tema de revisable, pero a la vez se vuelve también confuso para determinar que esa persona sí se resocializó o no. No, pero efectivamente, mira que te... inocente
O lo otro, era inocente y lo condenaron 30 años y sale a los 30 años ya sabiendo que era inocente, pero salió, o sea. No, pero es que mira que tú estás, o sea, el hecho es de que la pena está implementada o no está implementada. Así sea revisable, la pena estaría implementada y estaría condicionada que te resocialices o no, pero la pena está implementada. Y aparte, digamos que hay una especie y el protocolo de Estambul abre esa posibilidad a la luz del sistema interamericano de manifestar que ciertos, digamos, existe una forma de tortura psicológica en ciertos aspectos, ¿sí? Y yo manifestarle a una persona, mira, en 30 años puede que salgas o en 30 años puedes que te quedes de por vida ahí. Entonces, imaginan la tortura psicológica de esa persona. Eso está totalmente prohibido, vuelvo y lo digo, es inhumano, es degradante, es una pena, y por eso Raúl Eugenio Zaffaroni decía que el derecho penal era una, tácitamente lo dice, es una ciencia asquerosa porque se dedica al delito, a las penas, y que efectivamente es un límite al poder punitivo del Estado, donde anteriormente las penas eran vergonzosas, los desnudaban, los torturaban, y ese no es el objetivo y el deber ser del Estado. El Estado tiene que resocializar, el Estado es nuestro, una forma de decirlo es como el papá que nos protege y nos brinda garantías, no puede sancionarnos de esa manera. Y a la luz del sistema interamericano, el hecho de que sea revisable o no revisable, de todas maneras la pena estaría implementada, es totalmente inconvencional. Ok, bueno, entonces este es el tema que estamos tratando hoy. ¿Está Colombia lista para implementar la cadena perpetua a menores, a violadores de menores de edad? Lo que nos están diciendo los abogados y la especialista, que es magíster en temas de derecho penal, es que no hay posibilidad. Se podría hacer, pero yo se lo voy a decir en las palabras mías. Ella se lo dijo, ellos se lo dijeron allá en la parte jurídica, yo lo digo acá en mi argot popular. No se puede porque nos sancionarían. Así de sencillo es lo que ella nos ha dicho. En todo lo que nos ha dicho, básicamente ese es el mensaje. No se puede porque recibiría Colombia sanciones. Sin embargo, podemos ver que hay mucha gente, y yo sigo insistiendo que hay mucha gente que está en las calles siendo culpable y hay mucha gente en las cárceles siendo inocentes, ¿verdad? Entonces, más que mirar el tema de la cadena perpetua, yo también comparto el tema de mirar muchas cosas del tema de la justicia colombiana que se deben reajustar. No quiero dejar pasar el momento para agradecerle a la abogada a la abogada Catherine Meneses de la firma. Ella es fundadora de la firma KM Abogados y Astrid Carvajal SAS. Ahí les vamos a dejar ahorita el link para que ustedes la visiten, para que cualquier cosa, ellos van a estar allí. No es gratis, ella lo único que dio gratis fue toda la intervención que hoy tenemos aquí en Zoom, porque la gente que viene a Zoom lo hace de corazón, para dar de su conocimiento, para orientarnos, para ampliarnos los temas. Y ustedes pueden entrar ahí, cualquier necesidad que tengan, ahí están. También está con nosotros el abogado Sierra, y también tiene su bufete de abogados acá en el municipio de Montelíbano, en el barrio San Luis. A lo que queremos llegar con esto, aparte de agradecerle a ellos, es que necesitamos de alguna manera seguir trabajando en el país que queremos, en la resiliencia que necesitamos, en el perdón. Necesitamos seguir trabajando en reafirmar los valores, necesitamos seguir escuchándonos. A veces no nos estamos escuchando lo suficiente, y a mí me deja un poquito así el tema que decía la abogada ahorita, y es que los niños sí mienten. Ese otro tema que vamos a tocar un día de esto, vamos a cuadrar y lo vamos a tocar, y vamos a ver si podemos tener no solamente la participación de los abogados, sino también de una psicóloga que nos hable un poquito de este tema, porque normalmente lo que nosotros creemos es que los niños siempre nos van a decir la verdad. Entonces, a mí sí me gustaría que ahondáramos en este tema. Quiero también comentarles que hoy Colombia registra 4.213 nuevos contagios. De estos, 149 personas murieron. Montelíbano tiene 5 nuevos contagios y Córdoba 34. Necesitamos seguirnos cuidando, y no quiero que despidamos este tema sin que pedirle a ustedes también que nos dejen ese mensaje sobre todo esto que estamos viviendo y la necesidad apremiante, imperativa que tenemos del tema del autocuidado. Abogada.
Bueno, no, pues yo estoy muy feliz de haber podido compartir con todos ustedes un poquito de ese conocimiento. Ojalá vengan más temas para poder aclarar dudas. Pienso que nosotros como profesionales, sobre todo profesionales del derecho que conocemos el sistema judicial, debemos ser pregonadores de conocimiento y debemos informar también un poquito al pueblo y a los que nos pregunten sobre este tipo de temas que finalmente se convierten en argot popular, que se convierten en voz populi y que generan tanto impacto a nivel social. Estoy muy agradecida por haberme invitado a este espacio y pues en compañía del doctor Armando Sierra, un gran, digámoslo, panelista también en esta intervención. Y como digo, ojalá vengan más temas para poder tratar acá con todos ustedes. Bueno, abogada, usted mil gracias. Abogado Sierra. Bueno, agradecerle la invitación, Cari. Muy chévere también compartir con la doctora Caterine. Muy importante aprender de los conocimientos que tiene. Bueno, invitar a la gente a que nos cuidemos, a que valoremos la vida, valoremos a nuestra familia y bueno, pedirle a Dios que nos guarde de esas situaciones y acá en el municipio de Montelíbano que tengamos cada día más conciencia social de la importancia de aislarnos, de estar pues respetando esos protocolos de seguridad para superar adecuadamente esta situación y que salgamos fortalecidos de este problema que está afrontando el mundo. Entonces, entre más fortalecidos salgamos, va a ser mucho mejor. Claro que sí, quiero agradecerles enormemente a nuestros dos invitados especiales en esta tarde, gracias a la doctora, yo normalmente casi nunca digo doctor, yo siempre los llamo abogados, ¿verdad? A la abogada Catherine, al abogado Armando Sierra, a la firma también, ahorita les vamos a dejar el link ahí para que ustedes echen la visita, agradecerles de manera especial a ustedes y también a cada uno de ustedes que han estado allí conectaditos. Vamos a seguir por aquí también hablando de otros temas y vamos a tener próximamente a la abogada y al abogado lo vamos a seguir teniendo acá y ustedes también pueden proponer los temas que les gustaría que abordáramos y ya sabe, aquí nosotros no podemos definir hoy si estamos o si se va a hacer o no se va a hacer el tema de esta ley. Aquí lo importante es que nos cuidemos como familia y que sigamos construyendo el país que queremos con amor, con respeto, con resiliencia, trabajo duro, con valores y creyendo mucho en que Papito Dios nos puede sacar adelante, obvio, con el trabajo de cada uno de nosotros. A todos ustedes mil y mil gracias.